No podía dejar de estar en esta reunión que con tanto empeño vienen organizando las tres senadoras. Y digo que entiendo que es el inicio de una reflexión en profundidad, no solo de un aspecto que coyunturalmente tiene importancia, como es la aplicación de la ley de medios, sino la problemática de los medios en nuestro país. Yo de una manera muy esquemática voy a tratar de exponer 4 o 5 aspectos generales para llegar a uno de los problemas que más me inquieta dentro de la actualidad y que quiero compartir con ustedes. Al mismo tiempo, mi exposición puede servir de puente entre esta y la próxima. Tengo entendido que Bertoni va a estar. Si él va a estar, entonces me ayuda mucho a plantear de una manera un tanto esquemática algunos presupuestos en los que se apoya, diríamos ya de orden internacional, la transmisión de la información, la difusión de la información, el derecho de expresión y el derecho de pensamiento, la libertad de pensamiento. Quiero decirles porque hoy ninguno de estos aspectos que nosotros tratamos pueden ser vistos como derechos o expresiones o reglamentaciones, leyes de alcance estrictamente local. Deben estar encuadradas dentro de un principio general. Ya hay una jurisprudencia ampliamente transitada en el orden regional, que es lo que debe servirnos de parámetro para poder emitir nuestros juicios y al mismo tiempo los límites que tiene cualquier reglamentación abusiva que pueda no respetar esos parámetros, como les digo, que ya están debidamente tratados y señalados a nivel internacional y que Bertoni seguramente lo va a detallar. Si lo hacemos ya como auditor general, les diría que la importancia de este tema, porque nosotros hemos podido auditar distintas fases del desarrollo de la política estatal en materia de medios y podemos, ya si nos situamos en fines de los 90, vamos a ver la situación, el caos que se generó como consecuencia de la privatización del espacio radioeléctrico en manos de la empresa Thales Spectrum, que dio lugar a consecuencias de tipo económico muy graves. Fue la empresa que incumplió más y al mismo tiempo recibió los mayores tasas de retorno de todas las privatizadas, sino que al mismo tiempo dejó al país en un proceso, una caotización total del espacio radioeléctrico. Fíjense que nosotros, 3 países en el mundo habían cometido este mismo disparate. Creo que Taiwán y Burkina Faso eran los precedentes que podrían alimentar esta iniciativa que tuvo consecuencias, como le digo, terribles, no solamente en el país, sino también en el exterior. Y si ustedes examinan el conflicto que se presentó en Francia entre Villepin y Sarkozy al comienzo mismo, van a ver ustedes que estuvo vinculado a las exportaciones y a las tratativas de esta empresa. Digo esto para decirles que por momentos nuestro espacio radioeléctrico ha estado totalmente desprotegido en situaciones muy graves, donde el tratamiento estatal ha sido de una absoluta liberalidad y la falta de todos los resguardos, porque acá había también problemas de seguridad nacional que se habían soslayado. Luego nosotros hemos auditado el desempeño del Confrer, cuando tuvo a su cargo todo lo que se refería, y hemos, diríamos, el marco de su regulación, y hemos auditado en forma constante la Secretaría de Medios, y hemos hecho observaciones muy claras y muy contundentes sobre los criterios, diríamos, completamente discrecionales, la falta de transparencia en la atribución de la pauta oficial. Estamos en este momento terminando un estudio sobre la aplicación de la nueva ley, que yo confiaba, y por eso es que había pedido incorporarme en este panel, porque confiaba que ya lo tendríamos publicado y que habla muy bien de los ángulos
de la pauta oficial del comportamiento de la Secretaría de Medios en lo que concierne a la aplicación de la ley, y es un informe que lo daremos a la luz en los próximos, espero, semanas o meses. Ahí tendremos un elemento muy importante. Entre tanto, me parece a mí importante subrayar un aspecto, el anverso y el reverso del derecho que la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos regulan, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pero al mismo tiempo el derecho implica el derecho de acceso a la información. Y en este sentido, la Comisión Interamericana y los organismos internacionales han creado precedentes muy claros que pueden ayudar para la interpretación de nuestra propia legislación y en algunos casos concretos de nuestra propia jurisprudencia sobre ya lo que podríamos decir los abusos que pueden cometerse en lo que puede ser diríamos por parte del Estado, en lo que hace, por ejemplo, a las cuestiones vinculadas a la pauta oficial. Muy rápidamente, porque estos temas van a poder ser detallados con precisión posteriormente, yo diría que tanto la Convención como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos prevén y definen claramente el derecho de libertad de expresión. También vamos a ver que están reguladas las restricciones directas o indirectas a la libertad de expresión. Y en ese sentido, la Convención Americana dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, por medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas, fíjense lo que está en juego acá, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminados a impedir. Las restricciones indirectas, diríamos, aparecen muy claramente señaladas en una opinión consultiva de la Corte Interamericana, en el caso concreto que fue una consulta que realizó Costa Rica cuando aplicó el principio de la colegiación obligatoria de los periodistas. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que seguramente Bertoni nos va a decir, nos va a explicitar, pero fíjense ustedes que la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminación de publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objeto de presionar y castigar o presionar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibidos por la ley. En la Argentina, un caso paradigmático en lo que respecta a la publicidad oficial y que nosotros hemos tomado en nuestros informes de auditoría, es el caso editorial Río Negro, Sociedad Anónima contra la provincia de Neuquén. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de las Naciones Oportunidad entendió que al momento de distribuir la publicidad oficial, la provincia no puede manipular la publicidad, dándola y reiterándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios. 2, utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia y otro fallo que también ustedes hacen referencia en principios similares, que es en el caso de la editorial Perfil Sociedad Anónima contra el Estado frente a la necesidad de regular la ley del Congreso sobre la distribución de la publicidad oficial. También la Comisión Interamericana en marzo del 2011 ha establecido principios sobre la regulación de la publicidad oficial y la libertad de expresión. Esto me parece muy importante y creo que Bertoni va a hacer referencias muy concretas a los estudios que se han realizado aquí con respecto a los estudios sobre la atribución de publicidad oficial a distintos diarios, tomando en cuenta de que tienen menor frecuencia y sin embargo reciben mayor pauta oficial
y también está calculada la pauta oficial sobre, diríamos, el número de lectores en uno y otro, con lo cual hay criterios de discriminación y de privilegio a los diarios que tienen orientaciones oficiales. Con respecto ya al derecho a acceso a la información, que sería el reverso del derecho de expresión y de pensamiento, debemos señalar que abarca también la facultad de buscar y recibir información. Este aspecto de la libertad de expresión ha sido reconocido tanto por la Convención como por el Pacto y también por muchos fallos de la Corte y de la Convención Americana. Esto tiende a el deber de garantizar el Estado a los individuos de la sociedad sin distinción alguna el acceso a la información pública que se encuentre en su poder. Es a través de este derecho que la sociedad puede participar de la gestión de gobierno y efectuar un control de sus representantes. Hay un fallo muy importante de la Corte Interamericana en el caso de Claudio Reyes versus Chile, que pone de relieve la importancia que reviste este derecho en tanto importa un control y participación de la ciudadanía en la gestión del gobierno y sirve para reflejar el grado de transparencia y publicidad de los... Se ha entendido que el artículo 13, al estipular expresamente el derecho a buscar y recibir información, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a información bajo control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de las restricciones, etc. No existe en nuestro país una ley que regule acabadamente el proceso por el cual los ciudadanos pueden informarse. El Congreso ha intentado sin éxito la sanción de una ley y solamente está vigente el decreto 1172 del 2003, que está de aplicación específica para el Ejecutivo. La cuestión del acceso a la información, la ausencia de esta ley y todas las dificultades que se le generan al individuo, se ve multiplicada cuando se trata de un organismo que necesita acceder a la información para evaluar la gestión de gobierno, como es el caso de la Auditoría General de la Nación. Y aquí me concentraría a las dificultades que tiene la AGN en el acceso a la información o el acceso parcial o la demora excesiva en la entrega de la información. Se trata entonces del reverso del mismo derecho de libertad de expresión y de pensamiento, el derecho, diríamos, activo de los individuos de acceder a toda información de origen público, de interés público, y al mismo tiempo la obligación del Estado, que es una obligación positiva, de facilitar el acceso a esa información y el establecimiento de mecanismos que lo garanticen eficazmente y no la existencia de mecanismos que lo dificulten. En la Argentina este es uno de los principales déficits que se presenta y se ejemplifica sobre todo en lo que hace a la administración y gestión del Estado, en la decisión de la SIGEN, que es el organismo que audita internamente toda la gestión de la administración pública y del Poder Ejecutivo, de realizar informes y no publicarlos. Lejos de ello, levantó esos informes de la propia página web del organismo, con lo cual se borra la memoria de lo que el propio Ejecutivo detectó sobre el desempeño, el impacto y las irregularidades que hubiera detectado. Esto es muy grave porque está incumpliendo una de las obligaciones fundamentales que tiene el organismo, que se vio agravado cuando inclusive ni siquiera quiso entregar esa información confidencial, ¿no es cierto?, a la propia Auditoría General de la Nación, lo que desencadenó un juicio del cual tuvo que haber distintas instancias hasta un pronunciamiento definitivo de la justicia sobre este punto. La SIGEN se negaba a entregar información, no obstante estar obligada a entregar toda la información de los relevamientos que hubiese realizado del Ejecutivo. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué contienen esos relevamientos? Resulta sorprendente, pero hasta hoy, y ustedes ven, nunca la SIGEN ha hecho ningún señalamiento de relevancia sobre irregularidades y está obligado por la ley, bajo su responsabilidad personal, de señalar esas irregularidades. Fíjense qué paradoja, que el único señalamiento que ha hecho público el Reposo
está vinculado a lo que ellos entienden papel prensa, pero ninguna otra de las actividades que ha realizado el Estado. Papel prensa, que es una organización que no tiene mayoría estatal. Sin embargo, este ha sido el señalamiento y no ha habido ninguno otro de los otros señalamientos. Esto nos llevó a nosotros, y perdonen un poco la forma esquemática y veloz con que trato a plantear a la justicia, y en principio ustedes saben que la justicia, cuando reclamábamos información que no nos entregaban los entes obligados, había creado una jurisprudencia casi burlesca, porque en el caso, por ejemplo, de Belgrano Cargos, que era muy importante para nosotros acceder a la información, después de 1 año y pico que lo habíamos reclamado, fuimos a la justicia y la justicia nos dijo que en realidad la empresa, al reconocer que la documentación se había perdido, ya había cumplido con su obligación. Y bueno, apelamos la sentencia, y en el caso de la SIGEN, en primera instancia, cuando pedimos la información, la sentencia declaró abstracta la cuestión, diciendo de que no era el mecanismo, el decreto ese del amparo por mora, porque no se aplicaba concretamente al reclamo de la GN. Pero sin embargo, hemos logrado un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa que dice claramente que sí, que ese derecho, la SIGEN está obligada a entregar la información. Y este es un fallo importante que hay que difundirlo, porque obliga a la SIGEN a entregarnos la información, obliga a entregarla en forma oportuna y completa, lejos de lo que lo hacía antes, reconoce al presidente de la auditoría la legitimidad para hacer ese tipo de presentaciones y, en definitiva, transforma en un derecho objetivo y exigible en el derecho interno el acceso a la información. Por eso es que entiendo de que es un fallo muy importante. Y creo que eso posibilitó una jurisprudencia importante ya en los tribunales penales, que en muchos casos donde nosotros tenemos dificultad para acceder a la información y no nos entrega la información, pero se trata de una causa judicial, hemos podido acceder pidiendo el propio juez penal que la auditoría tenga acceso a la información, de lo contrario van a allanar. Es el caso de Martínez Di Giorgi en el caso de las dificultades que tenemos de acceso a la información en el programa de madres de sueños compartidos. Y también lo habíamos tenido en el caso de APE, donde el representante no nos había querido entregar el acceso a los padrones, donde detectamos grandes irregularidades en el pago de obras sociales, etcétera, sobre todo de la bancaria, camioneros y en otros. No nos habían querido entregar, y fue la justicia la que, en definitiva, nos permitió tener el acceso a la información. En definitiva, quiero decirles que si alguna reflexión me merece esta problemática, recurramos a ese instrumental jurídico que es paraestatal, mejor dicho, supraestatal, que es el sistema interamericano. Apoyémonos, por eso es que la información que nos va a dar Bertoni es muy importante porque toda nuestra regulación, toda nuestra jurisprudencia, toda nuestra legislación debe estar adecuada a esos principios. Y tenemos que empujar para que la justicia los respete, los acepte. En gran medida lo ha hecho, y en el caso concreto que nosotros le señalaba ha sido realmente un progreso muy marcado. Y creo que a nivel nacional también tenemos que saber que frente a una administración sumamente opácica, negligente y que trata con una vocación sobre todo marcada de oscuridad los trámites internos y sobre todo cuestiones tan delicadas como la pauta oficial, la discriminación, la discrecionalidad con que se manejan esos importantísimos fondos cada día mayores y con aplicación directa o indirecta a la gestión gubernamental, también tenemos que recurrir a la justicia y espero también en el futuro a la propia Auditoría General de la Nación.